Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Santos, soy de la ciudad de Neiva. Este video es un video para tener más conciencia sobre la adaptación de la agricultura al cambio climático. Para eso, invitamos a Ángela Díaz, una profesional en el área, ingeniera ambiental, quien nos va a colaborar un poco contándonos y ubicándonos un poco acerca de la temática. Ángela, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Gracias a Gustavo por invitarme. Es un gusto participar en este video. Espero que sea muy productivo lo que tratemos acá. Vale, muchísimas gracias, Ángela. Ángela, ya como entrando un poquito hacia la temática, pero antes de tocarla en sí, quisiera hacerte una pregunta donde pues yo creo que muchos no la hacemos. La pregunta es, ¿a qué se le llama cambio climático o qué se le conoce como cambio climático? Bueno, es importante comprender que el concepto viene desde algo que es natural del planeta. Los cambios naturales en la temperatura de la Tierra pues son producidos en mayor o menor distancia del Sol según la posición donde nos encontremos durante el año en su órbita. Con esto varía la intensidad de energía solar pues, que reciben los continentes y océanos. Esto retiene una parte de esa energía y otra parte rebota y es retenida por la atmósfera y luego expulsada al espacio. Y ese proceso se le llama efecto invernadero, el famoso efecto invernadero. Lo que pasa es que debido al aumento en los últimos siglos, al aumento de maquinaria, de la industrialización, el transporte, la deforestación y otros procesos en los que intervenimos como seres humanos al tratar de evolucionar como civilización, lo hemos hecho en armonía con el planeta y eso ha hecho que el efecto invernadero sea más fuerte y que esa etapa en la que surge esa retención de energía se demore aún más. Eso causa que al no ser expulsado rápido hacia el espacio, nosotros tengamos como una capa llena de esos residuos, la retengamos más tiempo y eso aumente o intensifique los externos climáticos. Eso es causado por el aumento de gases en la atmósfera y eso es lo que llamamos cambio climático. Entonces ahí es donde viene el aumento de los extremos, ¿no? Unos inviernos más crudos, unos veranos más calurosos, las ciudades que eran frías antes, o los municipios o los territorios que eran más fríos ahorita son más calientes, los que algunos son más fríos, las lluvias son más intensas, de pronto ya no podemos prever tanto en qué momento va a llover, o qué tanto van a demorar las sequías porque ahorita son más prolongadas, más fuertes. Entonces estamos como con esos cambios que terminan modificando nuestro entorno, nuestro clima y por supuesto afectando el planeta. Ahí es donde nosotros debemos tomar acciones y medidas que promuevan el uso sustentable de los recursos naturales disponibles. Para dejarles un poco más claro, vamos a dejarles acá un video donde explica mejor todo el tema de cambio climático. Vale, muchas gracias. Vamos a ver el video. Los cambios naturales en la temperatura de la Tierra son producidos por la mayor o menor distancia del Sol. Según la posición de nuestro planeta en su órbita, varía la intensidad de energía solar que recibe. Los continentes y océanos retienen parte de esa energía, pero otra parte rebota, es retenida por la atmósfera y luego expulsada al espacio. A ese proceso de retención de la energía se lo llama efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural y necesario. Sin embargo, en los últimos siglos, muchas actividades realizadas por el hombre relacionadas al transporte, a los diferentes procesos industriales o a la deforestación, entre otros, han generado un incremento excesivo de los gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura de la atmósfera e intensificando de forma preocupante los extremos climáticos. A esta intensificación de los extremos climáticos causada por el aumento de estos gases en la atmósfera es a lo que llamamos cambio climático.
Vemos así inviernos más crudos y veranos más calurosos, lluvias más intensas y sequías más prolongadas. El desafío consiste en desarrollar acciones y medidas que promuevan el uso sustentable de los recursos naturales disponibles. Vale, ya como con más claridad en el contexto y sobre todo en el qué es este fenómeno, quisiera hacer una pregunta como ya más adentrada hacia la temática que vamos a abordar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se ve afectada la agricultura en Latinoamérica y el mundo como resultado de estos cambios tan bruscos del clima? Bueno, esta problemática ambiental trae unas consecuencias que pueden ser muy profundas para los agricultores. Estas son de subsistencia, ubicados en ambientes frágiles. En esto se esperan grandes cambios en su productividad debido a que los agricultores dependen de cultivos que potencialmente serán muy afectados y por ende pues del clima para que estos se desarrollen bien. Por ejemplo, los alimentos básicos como el maíz, los frijoles, las papas o el arroz, eh, muchos investigadores expresan mayor preocupación por aquellas zonas donde la agricultura de subsistencia es la norma, pues la disminución de tan solo una tonelada de su producto podría llevar a grandes desequilibrios en la vida rural. Nosotros ya estamos viendo pues esas dificultades y quizás en la zona urbana no lo sintamos tanto, pero en la zona rural, todo el campo se ha visto muy afectado con la productividad. A veces pierden todos sus cultivos por los cambios climáticos. Se predice que el calentamiento global dará lugar a una variedad de efectos físicos que, pues, en ciertas medidas afectarán negativamente a la producción agrícola. Se pueden destacar algunos como el aumento en la temperatura del agua del mar. Esto se junta con la pérdida parcial de los glaciares, dando como resultado un incremento en el nivel del mar. Y esto podría plantear una amenaza en las áreas costeras, donde se verá afectado el drenaje de agua superficial y subterráneo y habrá una intrusión del agua de mar en los estuarios y acuíferos. Y es una situación que también se puede observar hoy en día cuando hablamos de huracanes, de tsunamis, puede ser uno de los factores que los provoca o los aumenta. También está la pérdida de materia orgánica del suelo por calentamiento, las temperaturas más altas del aire, y pues esas pueden acelerar la descomposición de la materia orgánica y afectar gravemente la fertilidad del suelo. O sea que pueden surgir unos cambios en el terreno que afecten totalmente determinado producto que se le haya dedicado ese terreno. Otro factor son las estaciones de crecimiento más largas, pues estas pueden permitir a varias especies de insectos o plagas completar mayor número de generaciones por año y por ende afectar gravemente los cultivos. También pues pueden propiciar la proliferación de enfermedades en las plantas y el incremento de pérdidas en las cosechas. Eh, es algo muy importante tener en cuenta que estos impactos ya se sienten en los países del sur, donde también se espera un aumento en las precipitaciones que producirán daños en los cultivos por erosión de los suelos o en algunos casos por inundaciones. El incremento de la intensidad en los ciclones tropicales, por ejemplo, causará un daño en los cultivos de ecosistemas costeros, mientras que al subir el nivel del mar, los acuíferos costeros se salinizarán. ¿Sí? En zonas semiáridas se espera una mayor frecuencia y severidad de sequías y calor excesivo, lo que naturalmente dañará plantas y cosechas enteras, condiciones que pueden además limitar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Vale, muchas gracias por la aclaración, Ángela, la verdad fue muy completa y nos queda muchísimo más claro a qué nos vamos a enfrentar y pues qué es lo que viene en realidad para la agricultura latinoamericana y del mundo. Haciendo una visión como más local, quisiéramos preguntar qué viene para los agricultores colombianos si desde ahora no se toma acción por parte del Estado. O sea, voy a replantear la pregunta. ¿Vale?
¿Cómo el Estado puede enfrentar esta situación para ayudar a la agricultura colombiana y mitigar los impactos negativos que tengan los cambios climáticos o el cambio climático en el desarrollo agropecuario del país? Bueno, es una pregunta muy importante. Es clave conocer cómo la función del gobierno acá, que primero pues administra los recursos del país. Entonces, pues el gobierno está encargado y debe formular un plan nacional de adaptación em, con unos objetivos definidos, donde se asignen unas tareas y se identifiquen las necesidades de inversión y los flujos financieros. El el plan es muy importante que priorice específicamente algunos puntos a tener en cuenta para que sea viable y bien realizado. Es, pues como primer punto sería las evaluaciones de impactos regionales detalladas y comprensivas. Un segundo punto a tener en cuenta son las evaluaciones de vulnerabilidad de los sistemas de producción agropecuaria cruciales para las exportaciones nacionales y la seguridad alimentaria rural. Existe un tercer punto que es ya más basado en la investigación y en las iniciativas de desarrollo, incluyendo la modelación climática y el filomejoramiento. Como un cuarto paso, es algo ya participativo en el tema de capacitación de agricultores y transferencia de tecnología. La adopción también puede requerir políticas que tengan en cuenta la escasez de recursos de los pequeños productores, por ejemplo, los sistemas de seguros agrícolas, subsidios por la tierra, etcétera. En todos estos casos, los datos y la información pueden ser públicos pues es recomendable que lo sean para poder facilitar tanto la investigación sobre el clima como el intercambio de conocimientos institucionales y tradicionales. Vale, ya teniendo como claridad frente a lo que puede hacer la institucionalidad o las instituciones encargadas del cuidado y el sostenimiento de la agricultura del país, es un reto muy grande que viene en realidad para toda la población, no solamente para la población rural. Yo creería que el gobierno o el Estado en realidad debe enfrentarlo tomando una acción más participativa con respecto a la ciudadanía. Entonces, con esta introducción, quisiera hacer una última pregunta que se refiere hacia la acción que puede tomar el ciudadano común para mitigar y poder enfrentar o ayudar a reducir un poco el impacto negativo que tiene, como dijiste antes, Ángela, el proceso de industrialización de los sectores económicos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede accionar la comunidad de las zonas urbanas para ayudar a mitigar la problemática ambiental? Vale, Gustavo. Es un tema también, pues, como que siempre estamos pensando en el cambio climático y lo direccionamos mucho hacia la ruralidad, pero hay unas problemáticas grandes en las zonas urbanas que se han identificado y claramente por el tema de construcción, de transporte, sí, todo el tema del tráfico y las diferentes actividades que pueden llegar a aumentar estos cambios climáticos en la zona urbana. Una de las cosas que se pueden realizar son programas de formación en reciclaje y manejo de residuos para la comunidad. El tema de manejo de residuos es un tema fundamental, es un asunto que quizás se desconoce demasiado y deberíamos practicar mucho en las zonas urbanas porque generamos muchas basuras y no las sabemos manejar. Está también el tema de huertas urbanas y caseras, que de pronto ha sido como una de las cosas positivas que podemos rescatar de esta época de pandemia. Se ha aumentado el conocimiento de cómo realizar estas huertas urbanas y caseras, lo cual sin duda va a ir beneficiando
en ayudar a mitigar el cambio climático. Están también las campañas de siembra y recolección de basuras. La siembra es algo que pues, se viene incentivando alrededor de grupos comunitarios, de los colegios, de las universidades en sí. Las áreas urbanas son vistas, pues, si bien como una expresión de oportunidad, ¿no? De desarrollo económico, de civilización, de organización social, pero también conforman el grueso de la población que tiene una escasa planificación ambiental, ¿sí? O sea, han crecido, la zona urbana ha crecido sin esa planificación y sin las consideraciones ambientales, cómo podemos como trabajar en conjunto con lo que le conviene al planeta y por ende pues a nosotros, los seres humanos, lo que se ha derivado pues como en costos para el medio ambiente y en desordenados procesos de ocupación y también como una depredación de los recursos naturales. También existe el desarrollo de muchas actividades económicas en estas zonas urbanas que tienden a generar basuras, a aumentar los problemas ambientales y que hacen parte del desarrollo urbano. Se puede ver cómo se van acabando las zonas urbanas que son como centros poblados arborizados. Está el tema de los parques, de los humedales que se van secando y por ende pues se va dañando la calidad del ambiente y generando problemas también de salud y de bienestar para los habitantes. En este video podemos ver una explicación de cómo reciclar como una de las estrategias para mitigar el cambio climático. Vale, bueno, entonces vamos a ver el video para aprender un poco más sobre estrategias de reciclaje y convertirnos en ciudadanos conscientes del cambio climático y aportando un granito de arena para esto. Vamos a ver el video. El reciclaje se ha convertido en una de las mayores prioridades para cuidar nuestro planeta. Reciclar es un pequeño acto en nuestro día a día que aporta mucho más al medio ambiente de lo que imaginamos. En este vídeo vamos a explicar cómo reciclar correctamente. Actualmente encontramos 4 tipos de contenedores de reciclaje: el amarillo, el azul, el verde y el de orgánico. Veamos detenidamente cada uno. Contenedor amarillo. En el contenedor amarillo depositaremos envases metálicos como latas de conservas y bebidas, bandejas de aluminio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y tapas de los frascos. Bricks, como bricks de zumos, leche, vino, batidos, caldos, gazpacho, etc. Envases de plástico, como botellas de agua, refrescos y leche, productos de limpieza, geles de baño, colonias y champú, bolsas de congelados, tarrinas de mantequilla y yogures, bandejas de corcho blanco, envoltorios de plástico, bolsas de aperitivos y golosinas y las bolsas de plástico. No podemos depositar los juguetes de plástico, pañales, CDs y DVDs, electrodomésticos, zapatillas de plástico como las Crocs. Tenemos que recordar que solo envases, por favor. Contenedor azul. Envases de cartón, como cajas de galletas, de cereales, de zapatos, de productos congelados, hueveras de cartón, etc. Prácticamente todos los envases de cartón que utilizamos en casa se pueden reciclar. Papel, como periódicos, libros, revistas y bolsas de papel. No podemos depositar servilletas usadas, pañuelos de papel usados, cartón y papel manchados de aceite, pañales o bricks. Solo papel y cartón. Contenedor verde. Envases de vidrio. Aquí puedes depositar cualquier botella de vidrio, los frascos de cosmética y de colonia y tarros de mermelada y de conservas. No se puede depositar bombillas, tubos fluorescentes, resto de vajilla o cristales rotos. Además, tenemos que quitar los tapones a las botellas, tarros y frascos y depositarlos en el contenedor amarillo. Contenedor de orgánico. Residuos biodegradables. De alimentos como cáscaras y pieles de frutas, restos de carnes, pescados, verduras, pozos de café, restos de infusiones, etc. Desechos orgánicos. Papeles y cartón manchados de grasa o aceite, pequeños restos vegetales de flores y hojas, tapones de corcho y serrín. No podemos depositar tiritas, bolsas de infusión con grapas metálicas, polvo de barrer, toallitas, bastoncillos, hilo dental, algodón ni cenizas. Antes de terminar,
queríamos daros algunas razones sobre por qué es importante reciclar. Reciclar permite ahorrar una cantidad importante de recursos naturales al no tener que utilizar nueva materia prima para fabricar productos. Se necesita menos energía y menos agua para fabricar un producto nuevo a partir de materiales reciclados. Cuidamos el medio ambiente. Hay menos contaminación por parte de la industria en ríos y mares, en el suelo, campos, cultivos. Se crean puestos de trabajo, ya que el reciclaje necesita empresas y personas trabajadoras para todo el proceso. Se fomenta un consumo responsable. El modelo social actual se basa en el consumismo y en usar y tirar. Reciclando evitamos el derroche de tantos recursos naturales. Y recuerda, reciclar 1 tonelada de papel evita cortar 17 árboles. Cada 6 latas o botellas de plástico recicladas contrarrestamos la contaminación de 10 minutos de tubo de escape de un coche. Con 6 cartones de leche reciclados se fabrica un rollo de papel higiénico. 8 cajas de cereales equivalen a un libro y 80 latas de refresco a una llanta de bici. Está en nuestras manos dejar la menor huella posible. Cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos y todas. Y no cuesta mucho separar los residuos. ¿Te apuntas? Bueno, ya nos quedó un poco más claro acerca de qué se trata este fenómeno del cambio climático y cómo afecta a los procesos agrícolas, tanto en Latinoamérica como en el mundo, y principalmente viendo cómo lo trata en el país. En la biografía de este video pueden encontrar un poco más de contenido para que puedan también instruirse un poco más. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden, soy Gustavo Santos. Los dejo. Hasta luego.